Ya comentamos Juan 4, la sanidad de un oficial, el hijo de un oficial del rey. Vamos por favor al tercer milagro, que es Juan 5, versos del 2 al 18. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 2 al verso 18. Dice la palabra del Señor: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuántos años tenía enfermo? 38. 38 años, ¿verdad? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió, el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Vamos a dejarle ahí. Aquí vemos algo muy interesante, ¿verdad? Vemos que hay un lugar de sanidad. Betesda quiere decir casa de bondad o casa de misericordia, ¿verdad? No nos vamos a meter ahorita de lo del ángel que bajaba y movía las aguas, porque ese es otro asunto. Pero lo importante es el milagro que Jesús hizo con un hombre que tenía 38 años esperando su sanidad. Pero no nada más implica eso, sino que él estaba atenido a otras personas, porque era paralítico, ¿verdad? Entonces él no se podía mover, no se podía trasladar, no se podía bañar, no podía comer sin la ayuda de alguien, ¿verdad? Imagínense una persona con una inutilidad permanente durante 38 años. Y dice que estaba acostado, ¿verdad? Entonces cuando él intentaba ir hacia donde podían sanarlo, pues siempre había otros que llegaban y le ganaban. Pero lo importante es que él nunca perdió su fe. Él permaneció ahí, ¿sí? Él no sabía cómo ni cuándo, pero tenía fe de que en cualquier momento podía haber sido sanado. Y dice la Biblia que pasando Jesús por ahí, lo vio. ¿Era el único enfermo? Había un chorro de enfermos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús tuvo misericordia de él al verlo, ¿verdad? Que tenía 38 años en un estado de vida totalmente improductivo, un estado de vida donde dependía de otros para poder sobrevivir, ¿verdad? Pero también vio la gran fe que tenía este varón, ¿verdad? Y fue y le pregunta, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pero le pregunta: ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres? Él podía haber dicho, pues que me arrimen, ¿no? Al lago. O podía haber dicho, pues quiero ser rico, ¿verdad? Y sin embargo él, ¿qué tenía en su corazón? El ser sano, ¿verdad? El ser sano. ¿Qué implicaba para este hombre el ser sano? Si nosotros lo pensamos espiritualmente, era renacer a su vida. Era volver a nacer. Imagínense una persona que en 38 años no había caminado. ¿Cómo iba a caminar? ¿Sí?
que nunca había podido trabajar, que nunca había podido amarrarse las sandalias, ¿no? Entonces le dice, quiero ser sano. ¿Por qué? Porque quiero experimentar, ¿sí?, una vida diferente a la que estoy viviendo. Y no quiero depender de nada. Jesucristo, al oír eso, ¿verdad?, ¿qué le dice? ¿Quieres ser sano? Y él le dice, sí quiero, ¿verdad? Le dice, entonces levántate, toma tu lecho, trabaja y camina. Muévete. Imagínense, ¿verdad?, alguien que siempre está inutilizado y de repente le dice Jesús, párate. Pero no nomás eso, dice, ahora carga, ¿sí?, tu cama y llévatela cargando. ¿Sí? Demuestra que quieres vivir, demuestra que quieres esforzarte por tener una vida diferente. ¿Sí? ¿Y qué hace el hombre? Se levanta, ¿verdad?, toma su lecho y se va. ¿Por qué le dijo Jesús que se llevara su lecho? ¿Por qué no le dijo, pues ahí déjame vivir en tu casa? Porque el hecho de él era un recordatorio de su vida pasada, de su inutilidad, y para que él recordara de dónde había sido levantado y qué tan grande era el milagro que había sido. Fíjense cómo la palabra de Jesús, cuando le dice levántate, quiere decir deja de estar en el lugar donde siempre has estado tirado y atrévete a vivir de una manera diferente. Dice, y lo primero que le dice es esfuérzate. Las cosas no vienen gratis. Espiritualmente nosotros, ¿qué debemos entender? Que muchas veces duramos años, ¿sí?, viviendo en una comodidad, en un conformismo, en una apatía, ¿verdad?, esperando que los demás hagan lo que nosotros tenemos que hacer, sin esforzarnos, ¿verdad?, sino vivir una vida llena de pasividad, una vida improductiva, ¿verdad?, un conformismo, una comodidad que mata, ¿verdad? Y sin embargo él dijo, no, ya basta, tiene que haber un cambio en mi vida. No nací para estar así, nací para cosas grandes, para cosas diferentes, ¿verdad? ¿Y quién era el único que podía cambiarle ese sistema de vida? Jesucristo. ¿Por qué? Porque vio que todos los intentos que él hacía anteriormente no funcionaban. No funcionaban, ¿verdad? Hasta que buscó a quién, al que podía cambiar su vida. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender de este milagro? Que nosotros estamos en la posibilidad de que Dios cambie nuestra vida al permitir que Jesús se haga cargo de todas nuestras actividades, todas, no nomás enfermedades, de todo, ¿sí? Porque él le dijo, ¿quieres ser sano? Y dijo, sí, ¿cómo no? ¿Verdad? No le dijo, ¿quieres ser próspero? ¿Verdad? ¿Quieres ser guapo? No. ¿Quieres ser sano? ¿Para qué? Para que cargues tu lecho, para que te esfuerces, para que trabajes, para que seas productivo, ¿sí? Para que no estés causando lástimas a la gente. Es como a veces nos preguntamos, la gente que nos encontramos en los cruceros, ¿verdad?, que limpian los vidrios, que te pasan un trapito, y dices, ¿eso es productividad? No, eso es flojera. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que aunque no tengas papeles los puedes lograr. En un lavacarros, en la central de abastos, ¿verdad?, limpiando casas, etc. Pero ¿cuál es la comodidad? Pues hay lo que sea, no, un pesito, 2 pesitos.
¿Por qué? Porque la gente se ha acostumbrado, ¿sí?, a depender de la demás gente. A ver qué puedo sacar de provecho de otra gente sin que yo me esfuerce, sin que yo deje ese lecho de comodidad. Y muchas veces en el cristianismo nos hemos vuelto paradigmas. No nos esforzamos para cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, de ir y predicar el Evangelio, de ir y hablarle a otros sobre la palabra de Dios, de ir y desarrollar todos los dones y talentos y cualidades que Dios nos da. Siempre estamos buscando el pretexto, ¿verdad? Es que quiero hacer esto, pero pues es que esto no se ha dado. Es que quiero hacer aquello, pero pues es que no hay quien me ayude. Es que quiero hacer esto, pero no tengo tiempo. ¿Verdad? Y dice el Señor, no, levántate y toma tu lecho, camina, ¿sí?, esfuérzate, deja el lugar de donde estás y vete a un lugar nuevo y diferente. ¿Qué tenía que haber pensado en ese momento el paralítico? Híjole, ahora nadie me va a regalar comida. Ahora tengo que trabajar para comer, ¿verdad? Ahora nadie me va a bañar, ahora tengo que bañarme yo. Ahora ¿quién me va a regalar ropa? Ahora tengo que conseguir ropa. Fíjense cómo es un cambio radical. Y cuando nosotros permitimos que Cristo entre en nuestra vida, empezamos a desarrollar cosas que ni nos imaginábamos que Dios había puesto en nosotros. Y nos transformamos y dejamos de tener una vida pasiva, una vida inútil, una vida improductiva, para empezar a tomar retos en nuestra vida. Pero lo más hermoso es que esos retos no los vas a tomar solo. Cristo va a estar. El gran milagro no fue la sanidad, fue la transformación de la vida de este hombre. Porque cuántos otros enfermos a lo mejor salían sanos del agua del estanque, pero poseían, ¿verdad? Y sin embargo, este hombre dijo, no, mi sanidad no nada más es física, es espiritual, es de todo, es un cambio, es un nuevo nacimiento para él. ¿Sí o no? Es de aprender a andar, ¿sí o no? Muchas veces cuando duramos mucho tiempo sentados o acostados, que nos entran los calambres, ¿verdad? Empieza el ataque de las agujas en los pies y los... Bueno, yo por así. Imagínense él, ¿no? 38 años acostado, ¿verdad? Y lo primero que le dice Jesús es, anda. Señor, pues échame una manita, ¿no? ¿Quién me va a detener? Anda, párate, tú puedes. ¿Sí? Entonces, para nosotros, la palabra de Dios es la instrucción de levantarnos de donde estamos y seguir adelante. Ese es el gran milagro de Dios, la transformación a una nueva vida si nos atrevemos a ser sanos en el Espíritu con Dios. Vamos a Juan 6 a ver el cuarto milagro. Juan capítulo 6. Del verso del 1 al 15. La alimentación de los 5,000, creo que ya lo deben de haber leído en un periodo de su vida. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran
multitud. Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, más la tropa que llevaba cada uno, ¿verdad? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Fíjense qué situación. Dice que había 5,000 varones, más las mujeres y los niños, entonces de perdida era el doble. De perdida, ¿verdad? Si no es que más por los niños, ¿verdad? Porque además los judíos eran muy prolíficos. No tenían televisión. 4 o 5 críos, ¿verdad? Entonces, pudiéramos hablar hasta más de 20,000 gente, ¿verdad? Y le dice él a uno de sus discípulos, ¿verdad? ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Inmediatamente Felipe dice, no, pues ni con 200 denarios alcanza para que coman un poco. ¿Sí? Pero luego viene algo muy interesante, ¿verdad? Dice otro discípulo, he aquí un niño, un joven, que trae unos panes y unos peces. ¿Verdad? ¿Cómo supo ese discípulo que ese niño llevaba su lonche? Porque el niño se acercó a compartir. Porque el niño vio la necesidad de los demás y él en su inocencia le dijo, pues hay esto, ¿verdad? Hay esto. ¿El niño sabía que no iba a alcanzar para todos? Sí sabía, pues nomás por pedacito ese, pero dijo, yo pongo esto. ¿Por qué? Porque es lo que tengo. Y se lo lleva a Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿verdad?, que Jesús los toma, los parte y da gracias a Dios y empieza a repartirlo, ¿sí?, al grado de que todos se hastiaron de comer y sobró de más. Y quiero aquí entrar en algo muy interesante. Jesús hizo el milagro. Fue el Espíritu Santo. Movió el corazón. Jesús simplemente dio gracias, sabiendo lo que el Espíritu Santo iba a hacer con él. No dice Jesús les puso manos, ¿verdad?, o les sopló, ¿verdad?, o dijo, Espíritu Santo, baja y multiplícalos a las 3, 1, 2, 3, tú. Dice, él dio gracias por lo que sabía que iba a venir, que era la multiplicación, ¿sí?, de lo algo que era mínimo para satisfacción de muchos. ¿Cuál es la enseñanza? Muchas veces lo que tú crees que es poco lo que tienes, Dios lo expande. Así es. Dios lo multiplica. ¿Y sabes qué? No nomás es para ti. Porque cuando la bendición viene para uno,
salpica a los que están alrededor. ¿Ustedes creen que los que estaban ahí acostados eran santos todos? No. Y sin embargo, Jesús no hizo diferencia de personas y a todos merecido y merecidamente les dio el pan y el alimento hasta que se saciaron. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús es incondicional. Aleluya. El amor de Dios es para buenos y malos. Y el hombre es el que lo toma o lo desecha. Pero Jesús lo da. Y Jesús nos muestra que cuando da ese pan y da esos peces, lo da sin medida, al igual que da su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dijo, tomen lo que quieran. Llénense, ustedes y toda su familia. ¿Sí? Y les dio tan sobreabundante que sobró bendición para los apóstoles. Los apóstoles estaban pensando, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús dijo, no, ¿qué es lo que Dios va a hacer en la vida de todos nosotros los que estamos ahí? Porque Él también comió. Sí, amén. Y dio una bendición que salió de alguien que nunca se esperaban y salpicó a todos. Aleluya. Imagínense el corazón de ese niño al ver que lo que él poquito que había dado había sido suficiente para más de 20,000. Pero él en su corazón dio lo que él creía que había que dar. Y no se quedó con nada. No dijo, bueno, déjeme apartar un pan y un pez para mí. Dijo, no, aquí está, Señor, repártelos como tú quieras. ¿Sí? Y muchas veces en nuestro egoísmo nos guardamos las bendiciones y por eso Dios no las multiplica. Se te pierden. Porque quiero que aprendamos algo. La bendición no es personal. La bendición es para muchos. Cuando tú eres bendecido, los que están alrededor de ti van a ser bendecidos, no importa que no sean creyentes. Porque Dios hace salir el sol para nosotros. Aleluya. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Y Dios les hace entender a los discípulos, ¿verdad?, que las necesidades no se cubren con lo que ellos piensan que es necesario, sino poner las necesidades en manos de Dios, para que la respuesta y la solución vengan del cielo. No te esfuerces en comprar el pan como ellos creían. No te esfuerces en lograr tus metas en tus propios conceptos, en tus propias fuerzas, en tus propias cualidades. Dile, Señor, esto es lo que tengo. Y verás cómo va a ser multiplicado todo. El discípulo quería que con lo material se solucionara la necesidad. El niño vio con fe. Aleluya. El niño dijo, es lo que hay. ¿Qué vas a hacer tú, Señor? ¿Y qué dijo Jesús? Yo no voy a hacer nada más que dar gracias. No voy a hacer nada más que dar gracias. ¿Por qué? Porque mi Padre es el que lo va a ordenar y el Espíritu Santo es el que va a multiplicar todo esto. Sí, amén. ¡Qué tremendo! Y fíjense algo bien importante que viene también aquí como una enseñanza. Dijo Jesús a sus discípulos, diles que se acuesten todos. Ustedes son los que van a repartir el pan. Imagínense 12 gentes a repartirles a 20,000. No dijo Jesús, bueno, hagan 3 filas, ¿no? Los varones, las mujeres y los niños. Y a los discapacitados y viejitos, pues vaya a ver qué les da. No, les dijo, acuéstenlos. Ustedes son los que están conmigo. Ustedes son los que van a llevar el pan a los que están ahí en necesidad. ¿Se imaginan qué trabajo puede ser? Hasta Judas, ¿verdad? Órale, vámonos, canastas y canastas y canastas, ¿verdad?
Lo que 12 hombres hicieron fue bendecir a más de 20. Aleluya. Pero ¿saben qué les costó? Cargar, caminar, asolearse, llevarles las canastas. Porque cada que se vaciaba una canasta se volvía a llenar. Y se volvía a llenar. ¿Cuántos panes se imaginan ustedes que repartirían y cuántos peces? ¿Y cuánto pesaría cada canasta? Si alguien trae una calculadora, nomás divida 20,000 entre 12 y van a ver a cuántos les tocó atender cada discípulo. ¿Qué quiso decir también ahí Jesús? Que el propio Espíritu Santo capacitó a esos 12 hombres para darles fortaleza, para darles esfuerzo, para darles disposición. Porque podían haber dicho, no, Señor, pues son muchos, ¿verdad? ¿Y a qué hora nos va a tocar a nosotros? ¿Verdad? Y sin embargo, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les había imbuido un espíritu de servicio, un espíritu de amor, un espíritu de misericordia, de ver a la gente necesitada y decir, tú tienes la bendición, llévasela, llévala donde está. ¿Y qué dijeron los discípulos, verdad? Obedecieron. A lo mejor dentro de sí estaban refunfuñando, ¿verdad? No lo dice la Biblia. Pero la característica del ser humano siempre es rechazar el esfuerzo. Ay, ¿por qué yo? Así hay otros, ¿no? Está más fuertote el Pedro, el libro que hablador. ¿Verdad? No, pues yo soy el tesorero, yo soy el de la lana. Que vayan aquellos, ¿no? Que vaya el Juan, ¿no? Es el más chavo de todos, ¿no? Todos dijeron, vamos a cumplir el propósito de Dios con toda esta gente. Porque te voy a decir algo, la bendición también es un propósito de Dios para que sea repartida hasta en los no creyentes. Aleluya. Porque por la bendición de unos pueden llegar a ser salvos. ¿Verdad? ¿Quién dice amén? Aleluya. Fíjense qué lección nos da, ¿verdad? Y ese niño, ¿sí? ¿Cómo habrá quedado en su corazón con ese gozo, esa alegría de decir, por lo que yo les di, por lo que yo sacrifiqué, por lo que yo ofrendé, muchos fueron bendecidos? Porque él no retuvo nada, pero fue más lo que recibió que lo que podía haber guardado. ¿Sí o no? Sí, ¿Alguien ha sentido alguna vez la satisfacción de ayudar a alguien? sí. Aunque digas, hijo, me quedé sin nada, pero órale, ahí va. Si no lo han experimentado, háganlo un día. Un día que tengan, que haga mucho frío y vean a alguien descobijado, quítense la chamarra y dénsela. Verán que no van a sentir frío. Un día que no traigas dinero más que para tu torta y tu Coca-Cola y veas a alguien y está, dale todo el dinero y verás que Dios te lo va a dar. Un día que digas, tengo muchas cosas que hacer para ir a visitar a alguien, ve y visítalo. Y verás que lo que tenías que hacer, Dios se va a hacer control de ti. Y verás qué satisfacción. Ese es el gozo en el Señor. Si tienes a Cristo en ti, tienes su corazón. Si tienes al Espíritu de Dios, tienes al Espíritu Santo contigo. Si tienes la personalidad de Cristo en ti, el amor de Cristo hacia los demás debe de estar en tu corazón y quitar todo egoísmo de pensar primero yo, después a ver quién, ¿verdad? Los discípulos pudieron haber dicho, espérame, Señor, vamos a apartar para nosotros porque son muchos, ¿no? No, le dijo Jesús, vayan y repartan. ¿Y qué les quedó a ellos al final? Una cesta para cada uno. ¿No dice que recuperaron 12 cestas?
¿Y qué tenían ellos al principio? Nada. Pero la obediencia trajo bendición. Y otra enseñanza que tenemos aquí es que las matemáticas de Dios no son las matemáticas del hombre. Amén. Gloria a Dios. Dios multiplica repartiendo. El hombre multiplica guardando. ¿Sí se fijan? Si tú quieres tener más, reparte. Prueba a Dios. Dice la Biblia, Dios no necesita ser probado. No, en su poder no. Pero prueba a Dios a que su palabra se cumpla. Aleluya. Dile, Señor, voy a dar lo que tengo. ¿Por qué? Porque tú me lo enseñaste. Que no voy a depender ni de mi trabajo, ni de mi dinero, de mi negocio, de nada. Voy a depender de ti. Voy a sembrar en ti para que el fruto venga de ti y no lo atesore. No voy a ser como los judíos que quisieron guardar el maná cuando les dijeron, toma nada más lo que te corresponde en un solo día. Lo demás se te va a musanar, se va a geniondar, dice la palabra. ¿Y qué hacía Dios? Les mandaba el pan nuestro de cada día. Nosotros ya lo tenemos, es Cristo. Aleluya. Y Cristo es multiplicación. Cristo es expansión. Cristo es bendición. Nada más debemos de tomar la cesta que Dios nos da y repartirla a los demás. ¿Sabes cuál es la cesta que Dios ha puesto en tus manos? Él les dio pan para vivir. A nosotros nos da el pan de vida eterna. Aleluya. Amén. Ahí mismo, el quinto milagro, en Juan 6, del 16 al 21. Dice la palabra de Dios: al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaúm. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Este milagro nos habla que hubo un periodo en donde Jesús se separa de sus discípulos, pero les dice: vayan a aquel lugar. Vayan a aquel lugar. Y dice que en ese trayecto se vino, ¿verdad? No dice que una tempestad, sino dice que vientos recios y el agua pues empezaba a subir, ¿verdad? Y ven que sobre esa situación difícil venía alguien caminando sobre las aguas. En otros evangelios dice que creían que era un fantasma. En el griego la palabra fantasma da una implicación de un espíritu incorpóreo. Ya en aquellos tiempos ya también creían también en eso. He estado en programas paranormales, las cosas de la barca. Entonces, ¿qué hacen ellos, verdad? Ven que viene alguien caminando, ¿sí? Y su mente inmediatamente se va a lo que eran las tradiciones, lo que era el conocimiento de ese tiempo, y piensan X cosa menos que fuera Jesús. ¿Verdad? Y Jesús, conociendo, ¿verdad?, que la ignorancia de ellos les estaba metiendo temor, ¿verdad?, los estaba confundiendo. ¿Qué es lo que les dijo, verdad? Yo soy. No se asusten, no se confundan. Yo soy, ¿verdad? Entonces su temor cambió a gozo.
y se sube a la barca, ¿verdad? Se sube a la barca. ¿Por qué no Jesús esperó a que esa barca llegara a Capernaum y allá los hubiera alcanzado? Porque les iba a demostrar, ¿sí?, que con un poco que se alejaran de Él, iban a regresar a sus temores, iban a regresar a sus experiencias anteriores, a sus costumbres y a sus tradiciones. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros, ¿verdad? Que cuando nos enfriamos, cuando nuestro primer amor empieza a bajar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, empiezan a venir sobre nosotros las cosas del pasado y empezamos a malinterpretar un montón de cosas. Dios ya no está conmigo, Dios no me escucha, Dios me está castigando, esta voz que oí, ¿será de Dios o será del diablo? Ay, me llegó un sueño, ay, me tiene todo así. ¿Por qué? Porque te has alejado de Jesucristo. Dice la palabra que si tú tienes a Cristo, eres una morada de Él, del Padre y del Espíritu Santo. Aleluya. Tienes la Trinidad en ti y no se cambian ni se van de vacaciones. Nosotros somos, ¿sí?, los que creemos que ellos se van, pero ellos siempre están con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos permanecen en los que hemos sido llamados y escogidos para ser sus hijos. No están intermitentes, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros no veamos continuamente la acción de Jesús en nosotros, Dios está con nosotros en todo momento. En el momento que estás enfermo, Él está ahí. En el momento que estás pasando una situación difícil, Él está ahí. Pero ¿dónde estás poniendo tus ojos? ¿En Él? En las circunstancias. O en las circunstancias. Sí. Hay veces que la gente le echa toda la culpa al diablo. Sí. ¿Por qué? Porque trae más cerquita al diablo que a Dios, ¿no? Pues sí, hay mucha gente que así piensa, ¿no? Y dices, a ver, ¿cuántos años tienes de cristiano? Pues como 40, ¿no? Y todavía estás pensando que el diablo te anda contagiando. ¿Qué no tienes al Espíritu de Dios en ti? No, el mismo Satanás reconocía a Jesucristo, hombre, este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿tú de quién eres hijo? Porque como les he dicho, no es lo mismo ser cristiano que ser hijo de Dios. No es lo mismo aparentar que ser. No es lo mismo decirte que ser reconocido. Así es. Entonces, este milagro nos habla, ¿verdad?, de cómo Dios nos hace probar nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, en su Santo Espíritu. Ahora, no debemos de perder de vista algo. Quiero hacer aquí un paréntesis. Anoche, en un sueño, le digo a mi esposa, yo no sé qué estaba soñando, así en la realidad, pero de repente, y eso fue lo que me despertó, oí una voz muy clara que dijo, han sacado a mi espíritu de la iglesia. Me quedé. Dije, a ver, ahora sí seré yo, lo soñé o sí lo oí. Y es cierto, nos hemos olvidado del Espíritu de Dios. ¿Quién hacía que Jesucristo hiciera los milagros? Pues el Espíritu de Dios. ¿No Jesucristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido? ¿No recibió el Espíritu Santo en el bautismo? ¿Quién era Jesús antes del Espíritu Santo? Entonces no debemos olvidar que todos los milagros de Jesús fueron obrados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo obró el Espíritu Santo? En cumplimiento al propósito del Padre. Amén. Entonces nada de lo que hacía Jesús es porque a él se le ocurría, porque él mismo dijo, yo no hablo nada de mí mismo, ni hago nada por mí mismo, todo lo que me dice el Padre es lo que yo hago. Fíjense qué hermoso.
Nuestra relación no nada más es con Jesucristo, sino es con el Espíritu Santo y con Dios mismo. Pero nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Y el que acepta a Jesús tiene al Espíritu Santo. Entonces, aquí los discípulos, ¿verdad?, son probados en su fe. ¿Por qué pensaron, ay, viene un fantasma, ay, ¿quién será ese que viene caminando en el mar, no? ¿Por qué? Porque su mente todavía no había sido transformada. Todavía seguían arrastrando cosas, ¿verdad? En otro pasaje, ¿verdad?, donde Jesús calma una tempestad, ¿qué dicen los discípulos? Ay, pues en verdad, ¿verdad?, este es el Hijo de Dios, ¿no? Después de quién sabe cuánto tiempo que andaban con él, salen con eso, ¿no? Ah, pues sí, ¿verdad? Ese es el Hijo de Dios, ¿no? En verdad es el Mesías, ¿no? En verdad es enviado. Nosotros ya debemos de tener la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y si Jesús está en nosotros, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Ahora, algo también muy importante, ¿verdad? Nosotros ya no tenemos que subirnos a la barca para llegar a Capernaum y seguir viendo los milagros de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en todo tu caminar Jesús va a estar contigo. En todo tu caminar ya Jesús va a estar contigo. Y el Espíritu Santo, ¿sí?, va a estar obrando. Jesús dijo, cosas más grandes harán ustedes. No porque seamos más grandes que Jesucristo, sino porque el Espíritu Santo, que en aquel tiempo no lo tenían, nosotros ya lo tenemos de manera permanente. De manera permanente. Cuando Dios pone un propósito en tu corazón, es porque el Espíritu de Dios te va a impulsar. Te va a lanzar, pero te va a probar. Te va a probar, te va a pasar en medio de tormentas, te va a pasar en medio del endemoniado, te va a pasar en medio del fuego, te va a pasar en medio de leones, te va a pasar en medio de enemigos, pero es más grande el que está contigo que el que está en contra de ti. Aleluya. Y el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Y cuando el propósito se cumple en tu vida, las bendiciones te alcanzan. Gloria a Dios. Y empiezas a salpicar a nosotros. Cuando en un hogar el trono es de Jesucristo, los siervos, la familia, vive bajo su protección. Así es. Cuando en un negocio el patrón es Cristo, los empleados son bendecidos. Cuando en una iglesia, una congregación, el sumo sacerdote es Cristo, la enseñanza fluye. El discernimiento de la palabra entra a la vida de nosotros. La transformación se empieza a dar en cada uno de nosotros. No es la doctrina del hombre, no son los manuales, no son los discipulados, es la revelación que Dios te va a dar por medio de tu espíritu, de la palabra que va a poner en tu corazón y en tu boca. Porque muchas veces dice, Señor, háblame, dice, te he hablado todos los días, pero no me has hecho caso. Has puesto los oídos en el mundo, en la gente, en el engaño, y yo que soy la verdad, no me has querido escuchar. Andas pensando que soy fantasma. Andas pensando, ¿será Dios? Si ya no conoces la voz de Dios y la voz del mundo, de Satanás, es que algo mal está en tu vida. ¿Por qué los milagros Dios nos los muestra en los evangelios? ¿Para confirmarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios? No. Para que entendamos que en la presencia de Jesús y en la fe en Él, todo puede ser transformado. Todo puede ser transformado. Cuando los endemoniados se le acercaban a Jesús
¿Eran ellos los que iban a buscarlo o era el Espíritu Santo que los lanzaba a la confrontación con Cristo? Y siempre que llegaban decían, ¿qué vas a hacernos? No nos hagas daño, no nos atormentes, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque quería, ¿verdad?, Dios, que nos enteráramos que aún los demonios no tienen parte ni suerte con los que tenemos al Espíritu Santo. Porque el mismo Dios puso las palabras en boca de Jesús. Yo os daré potestad para que holléis serpientes y escorpiones y sanen enfermos y eche fuera demonios. Dice, yo, Jehová, les estoy dando esa potestad, esa autoridad. Si tú lo crees, tienes el poder del Espíritu Santo sobre toda situación. Ejércelo, vívelo, conócelo. No antepongas tus proyectos a los proyectos de Dios, porque vas a fracasar. Nunca pongas tu egoísmo o tu vanidad antes que la piedad y la misericordia que Dios pone en cada uno de nosotros. Porque entonces sí, el pan que tienes se te va a pudrir, se va a gusanar, va a oler mal. Pero cuando dices, Señor, yo voy, envíame a mí, es porque Él va adelante. Es porque Él va abriendo caminos. Es porque Él va abriendo y cerrando puertas a las que no debes entrar. Es porque Él te va mostrando la luz en la oscuridad en la que tenemos que atravesar. Porque mientras vivamos en el mundo, estamos en un mundo de tinieblas. Solamente Jesús es la luz. Solamente en Él podemos nosotros caminar entre fieras, entre demonios, entre enemigos, entre tinieblas. ¿Por qué? Porque sabemos que si Cristo está en nosotros, ¿quién en nosotros? Y nuestra vida no debe de ir de fracaso en fracaso y de derrota en derrota, sino de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Por qué? Porque Cristo nos escogió para ser más que vencedores en toda situación, no porque tú lo seas, sino porque Él lo quiere hacer. Es por eso que Él nos muestra los milagros, no para maravillarnos y entender, ¡ay, qué padre historia!, ¿no? No, es decir, ¿y esto qué tiene para mí? ¿Qué parte del milagro está hablando de mi vida? Yo soy el paralítico a la mejor sí. Yo soy el que no distinguía a Jesús en medio de la oscuridad, a la mejor sí. Yo soy el que le decía a Jesús, si tú no vas a pasar nada, a la mejor sí, ¿verdad? Y cuando entendemos eso, entendemos ahora el gran amor que Jesús tiene para los que creemos en Él y para los que les da oportunidad de conocerlo. Porque Dios no es un Dios que imponga, es un Dios que propone. Es un Dios que te dice, he aquí el buffet. ¿Quieres venir? Eres bienvenido. ¿No quieres venir? Es tu derecho de escoger. Y yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos que nuestra vida dé un cambio y que sea un cambio permanente, ¿sí o no? El único que es permanente es Cristo. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Lo único que debe de estar en nosotros permanente es el amor a Cristo. Y aún así cada día debe ser más profundo, más y más consciente, más racional. A veces te preguntan, bueno, ¿y por qué debo de creer en Cristo? Yo te voy a dar una respuesta bien fácil, porque te conviene. Así de sencillo.
simplemente te conviene verlo por conveniencia, ¿verdad? Él te va a transformar. ¿Por qué quieres vivir siempre como el paralítico, viviendo esclavo de tu pasado, viviendo esclavo de tu vida, de lo que te pasó, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron, de lo que fallé? Olvídate de eso. Este hombre estuvo 38 años pensando que su vida no valía nada. A lo mejor él fue el que inspiró a José Alfredo, ¿verdad? Imagínense un hombre inutilizado durante 38 años, a ver quién lo movía, quién le rascaba la oreja, o quién... Y sin embargo llega Jesús, ¿qué quieres? Ráscame la oreja. ¿Quieres ser sano o quieres que te rasque la oreja? Y digo, quiero ser sano. Órale, párate, camina, llévate tu lecho a otro lado. ¿Tú crees que tu vida puede ser transformada? Amén. Sí. Te voy a decir lo que dice la palabra. Levántate y camina. Levántate y camina. Dile que tienes a un lado, levántate y camina. Si es lo que quieres hacer. Si quieres vivir siempre atenido, quejándote, causando lástimas y echándole la culpa a los demás de todo, ahí quédate. Pero vas a maldecir a tu familia. Vas a maldecir a tu familia. Pero cuando alguien se para con una vida diferente, ¿sabes qué? Las cestas de panes se van a multiplicar en tu casa, con tus hijos, con tus nietos, con tu trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. Esa es la prosperidad de Dios, que prosperes en tu espíritu. Lo demás vendrá por añadido. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Y te pedimos, Señor, que cada día nos des más fe. Que cada día nos fortalezcas en tu presencia y entendamos, Padre, que alejados de ti, nada podemos ni nada somos. Que cada día, Señor, nos hagas entender que tu Santo Espíritu nos ayuda, Señor, y nos capacita para grandes cosas en nuestra vida. Que renunciamos, Padre, a todos esos fracasos que han venido por ser necios, por creernos autosuficientes o por creernos capacitados ante todos. Pero hoy, Señor, sabemos que en fe nos levantaremos, Padre, de esa parálisis en la que hemos estado viviendo, de esa comodidad, de esa apatía, de esa improductividad, de esa inmovilidad, y tomaremos, Señor, ese pasado únicamente para recordar de dónde nos has sacado y de dónde nos has levantado y a dónde iremos, Padre. Porque si tú vas con nosotros, todo se logrará. Muchas gracias, Padre, porque esta palabra haga, Señor, germinar una semilla de vida en nosotros y que florezcamos y fructifiquemos en la vida para ayudar a otros que tanto o más necesitan. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el Cristo de Nazaret. Amén.